buenas, te doy la bienvenida a Naturaleza Soberana, un podcast donde charlamos, debatimos, cuestionamos y también divagamos sobre asuntos relacionados con la salud psicológica. Yo soy Sonia Garijo, de Psicología para tu Naturaleza, una consulta de psicología sanitaria online para personas sensibles que quieren reparar sus heridas emocionales para llevar una vida con más claridad, determinación y compasión. Antes de comenzar el episodio, quiero darte las gracias por estar escuchando este podcast. Tanto si eres oyente habitual como si esta es la primera vez que me escuchas, quiero animarte a suscribirte. Tu apoyo permite que el contenido llegue a más personas. Puedes escucharme tanto en Spotify como en YouTube. Este espacio nace de la necesidad de hacer más accesible el contenido de psicoeducación propio de las terapias psicológicas y poder democratizar en la medida de lo posible la salud mental. Gracias por apoyar mi trabajo y hacer que más personas se puedan beneficiar de él. Y ahora sí, vamos con el cuarto episodio de esta primera temporada. Y en esta ocasión quiero presentaros a Beatriz Aguado, especialista en del tema que hoy nos ocupa, que es la alta sensibilidad. Beatriz, ¿quieres presentarte tú misma? Sí, ¿qué tal? Oye, muchas gracias, Sonia, por invitarte. Me hace un montón de ilusión que hayas contado conmigo para esto y bueno, estoy encantada de estar aquí hoy con vosotros, con todos los que estéis aquí escuchando esto. Y bueno, que me presente. Wow, antes lo he pensado, digo, ¿cómo me presento? Y al final dices, claro, cada persona es multitud de cosas, ¿no? Pero bueno, para lo que aquí nos ocupa, ¿no? Como tú bien has dicho, pues soy psicóloga especializada en alta sensibilidad, ¿no? Y bueno, sobre todo soy una persona altamente sensible que con el tiempo ha descubierto que lo es y la verdad es que eso me ha ayudado a entender muchas cosas de mi manera de ser, de mis experiencias, de cómo me tomo las cosas y bueno, me ha parecido una revelación, un tema asombroso, me apasiona y bueno, pues he decidido seguir este camino para ayudar a otras personas que son PAS y que hasta ahora pues quizá no lo han descubierto o andan un poco perdidas y ayudarles pues a llevarlo mejor, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando también en el ámbito de los recursos humanos y bueno, de toda la vida siempre he sido una apasionada del desarrollo de las personas, siempre he sido una friki desde pequeña de leer libros de autoayuda, que yo creo que o sea, iba a las bibliotecas de pequeña y solo iba a buscar los libros de autoayuda, de desarrollo, o sea, novelas, pues lo justito, pero me interesaba, o sea, me devoraba un montonazo de libros y desde siempre me ha encantado esta parte, ¿no? Del desarrollo personal, de la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir, de emocionarnos, de relacionarnos y bueno, pues siempre sigo aquí aprendiendo y ahora pues también, oye, ayudando a las personas que pueda ayudar. Qué bueno, Beatriz. Y cómo también la parte personal ahora es uno de los ejes desde donde se vertebra lo profesional. Y justo esto quería preguntarte. ¿Cómo llegaste tú al término persona altamente sensible o PAS? Pues mira, es muy curioso porque este término en psicología es relativamente nuevo, ¿no? Este rasgo de personalidad, ha habido pues, un montón de clasificaciones de rasgos de personalidad a lo largo de la historia, de la psicología, pero bueno, esta clasificación es de hace unos 30 años, pero esto en psicología es como relativamente nuevo, ¿no? Y yo lo descubrí cuando estaba estudiando psicología, que yo lo estudié como segunda carrera, o sea que ya no era tan cría cuando lo descubrí. Y, y bueno, fue un término que enseguida conecté muchísimo con él, como una fascinación de ¿qué es esto? ¿No? Y coincidió con una época en la cual yo estaba trabajando de manera personal para superar mis migrañas con Sephora Bermúdez, que utiliza un método que es más psicológico, ¿no? Para trabajar las migrañas y ella trabaja mucho porque entiende que todas las personas con migrañas son PAS y bueno, pues una vez que lo descubrí ya es algo que no pude soltar, ¿no? Ya enseguida me empezó a interesar muchísimo el tema, empecé a profundizar, me sentí súper identificada, empecé a entender muchísimas cosas y ya a partir de ahí pues me empecé a especializar, hice las prácticas sobre ese tema, el proyecto fin de grado, todo y ya enseguida surgió la fascinación por crear positiva sensibilidad y empezar a compartir, ¿no? Esto que sabía. Creo que es un término
la alta sensibilidad, que todavía se conoce poco, cada vez más, o sea, hay que decir que cada vez hay más divulgación sobre este tema, cada vez se habla más, pero todavía queda muchísimo por trabajar, por supuesto, por normalizar, por entenderlo y por ayudar a la gente a llevarlo de la mejor manera, ¿no? Es algo que hay gente que me dice en consulta, ay, qué mal, ¿no? He descubierto que soy PAS. Es como si le hubieran diagnosticado de una enfermedad incurable y en realidad, pues bueno, es un rasgo que puede tener muchas cosas positivas, pero es verdad que en un inicio las PAS lo solemos vivir pues con molestias, ¿no? Con molestias, somos un poco caldo de cultivo ideal para tener pues algunos trastornos o simplemente molestias, desajustes y tanto con nosotras mismas como a nivel relacional. Entonces, a veces lo vivimos de una manera desagradable sí, o dolorosa, ¿no? Que hay cosas que nos duelen de nuestra sensibilidad, siendo que en realidad ahora una vez que ya conozco y sé todo el potencial, la verdad es que ahora lo vivo como súper orgullosa, ¿no? De ser paz y con mucha tranquilidad de, ¿sabe? Entender, ¿no? Que soy de esta manera y es como si hubiera descubierto mi manual de instrucciones, ¿no? Y ya soy pues mucho más comprensiva conmigo misma y todos esos, pues autoexigencia, ese perfeccionismo y bueno, tantas cosas que van añadidas al rasgo, pues sé manejarlos mucho mejor, siendo que nunca jamás voy a dejar de ser altamente sensible, ¿no? Es algo que no dejas de serlo, es algo que es genético incluso, pero bueno, ahora me siento pues muchísimo mejor de poder gestionarlo bien y de disfrutar, ¿no? De las ventajas que tiene la alta sensibilidad y cuando aparecen molestias, que a veces vuelven a aparecer, pues ya sé manejarlas muchísimo mejor. Pues si te parece, Beatriz, vamos a entrar un poquito más en profundidad justamente en este término, ¿no? ¿Qué significa ser paz o qué características tienen las personas altamente sensibles? Uh-huh. Pues mira, la PAS significa personas altamente sensibles y este término lo acuñó una psicóloga estadounidense que se llama Elaine Aron hace pues unos 30 años. Ella y su marido trabajaban en investigación y bueno, descubrieron, o mejor dicho, le pusieron un nombre a este rasgo de personalidad, ¿no? Lo definieron y a partir de ahí empezó la investigación para entender cómo funciona y las repercusiones y bueno, es un rasgo que está probadísimo por muchísima investigación y análisis que se ha hecho durante estos 30 años y además es un rasgo de personalidad que está demostrado que lo tienen el 20% de la población, pero de todas las especies que se han estudiado, ¿no? No solamente de las personas, de los seres humanos, sino también de las especies animales, ¿no? Siempre hay un 20-25% de personas que tienen este rasgo, lo cual es tremendo. Significa que una persona de cada 5 que está en nuestro entorno tiene este rasgo de personalidad, lo cual es Wow. tremendo, ¿no? Y bueno, ¿qué significa este rasgo de personalidad? Pues bueno, para empezar, es un rasgo de personalidad, lo que significa que no es ni un síndrome, ni un trastorno, ni una enfermedad, ni un déficit, sino que es un rasgo de personalidad, ¿no? Significa que es una manera peculiar que tenemos de sentir, de interactuar y de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y tiene unas características clave, ¿no? Elaine Aron habló principalmente de 4 características clave y luego hay otras que son como accesorias, ¿no? Las 4 características claves pues son, la primera es el sobrepensamiento, lo que es el procesamiento profundo de la información, que hablando más claramente es que le damos muchas vueltas a la cabeza, ¿vale? Que somos personas que tenemos una velocidad mental muy fuerte, nuestra cabeza está siempre como dando vueltas, pensando, analizando lo que hice, lo que podía haber hecho, lo que haré, lo que la otra persona dijo, todas las opciones posibles que hay de cada oportunidad y bueno, nuestra cabeza está siempre como dándole vueltas, ¿no? Como al ovillo un gato, todo el rato dando vueltas y trabajando y sobrepensando las cosas que pasan por nuestra cabeza, ¿no? Esa sería la característica clave que nos define mucho a los PAS, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay otras 3 más que son importantes. La segunda sería la capacidad que tenemos o la facilidad de sobresaturarnos, porque
claro, con esta cabeza que no para de pensar, que está continuamente funcionando, trabajando, valorando, categorizando y no para, pues al final lo que hacemos es que sobrecargamos nuestro sistema nervioso. Entonces, como lo sobrecargamos, llega un momento que el cerebro, o sea, es como una esponja, puede absorber X, pero llega un momento que no puede absorber más. Entonces, llega un momento en el cual nos sobresaturamos y ahí tenemos distintas reacciones, pues o podemos bloquearnos, hay mucha gente que se bloquea cuando llega a ese punto, o somatizamos, ¿no? Somatizamos, pues al final lo trasladamos al cuerpo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, durante muchísimos años, desde que era cría tenía migrañas y, bueno, pues es una manera específica que tenemos de somatizar las PAS, o con contracturas, fibromialgia, un montón de cosas, ¿no? Otra opción que nos puede ocurrir cuando nos sobresaturamos es que explotemos, que de repente a veces esto es algo que nos pasa, por ejemplo, al final del día, si no has sabido gestionar bien tu energía a lo largo del día y has ido sobrecargándote, pensando y estás todo el día, pues eso, echando leña al fuego, pues igual a la última hora del día ya se te ha agotado totalmente la energía, no puedes más y explotas, ¿no? Y a veces explotas en casa, con tu familia y es porque ya no puedes más, ¿no? La sensación está de, ya es que lo he dado todo, se me ha agotado la energía, pues esta es muy común en las PAS, ¿no? Y y otra opción dentro de la sobresaturación es que huyamos, ¿no? Que en cuanto haya una situación en la que no podamos más, nos vayamos. Y eso también ocurre y es algo que se puede trabajar. Bueno, pues esa sería la segunda característica, ¿no? La de la facilidad de sobresaturarnos o sobreestimularnos. La tercera sería la alta empatía y la alta emocionalidad, ¿vale? Esto es algo muy característico porque con el tema de la empatía somos personas que conectamos mucho con otras personas, sabemos ponernos en el lugar del otro, solemos ser buenas escuchadoras, por eso la gente es como si nos detectasen, ¿no? Nos detectan y entonces vienen a buscarnos, por así decirlo, y nos cuentan sus problemas, sus cosas, porque al final empatizamos, entendemos muy bien y escuchamos, ¿no? Pero claro, esto a veces tiene un punto bueno y es que conectamos muy bien con la gente, o sea, es algo que enseguida creamos un vínculo muy bueno, pero por otro lado también nos empapamos mucho de las energías ajenas. Entonces, cuando estamos con una persona tóxica, cuando nos cruzamos con alguien que está enfadado, cuando tenemos a alguien cerca que tiene un problema o está sufriendo, pues al final tendemos a asumir mucho esa energía y a sufrirlo nosotras. Entonces, esto es algo también de lo que nos podemos proteger, pero la hiperempatía puede ser una cosa muy buena si la utilizas bien o una cosa que te haga sufrir si no sabes manejarla, ¿no? O protegerte debidamente. Luego la alta emocionalidad, que estaría también dentro de esta tercera característica, es algo muy marcado en nosotras porque solemos vivir todo como más intensamente, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, todo es como, wow, qué pasada, ¿no? Qué alegría, cómo lo vivimos todo y también cómo lo sufrimos. Entonces tenemos esta emocionalidad muy alta y es como, a veces lo que nos puede pasar es que nuestra parte del cerebro límbico, la parte más emocional del cerebro, cuando está muy acelerada, pues puede secuestrar esa parte más racional de nuestra cabeza. Entonces, puede ser que haya momentos que no podamos, sintamos que no podemos ni siquiera controlar nuestra emocionalidad, ¿no? Que a veces nos supera y aunque sepamos cómo hacer las cosas racionalmente, es como que no podemos, ¿no? Que nuestra cabeza nos ha secuestrado esa parte emocional y no hay manera de poder retomar el control, ¿no? Eso es lo que sentimos, pero por supuesto hay estrategias para poder evitar este secuestro límbico que llamamos, ¿no? Bueno, pues ya he contado tres, me falta la cuarta. La cuarta sería una sensibilidad especial que tenemos a todo lo que entra por los sentidos, una sensibilidad sensorial especial, ¿no? Por eso somos personas que nos molestan las luces, los ruidos, los olores, pues una persona gritando o a veces las etiquetas de la ropa, que esto es algo muy, muy curioso, ¿no? O determinadas texturas nos pueden molestar. Pues esto es muy común. Yo, por ejemplo, durante años siempre llevaba gafas de sol todos los días durante el invierno y todo porque no podía, o sea, me molestaba muchísimo los rayos de sol e incluso, por ejemplo, si entraba pues a una cafetería o a un restaurante que iba a estar un rato, siempre me ponía, o sea, entraba y lo primero que hacía era ver dónde estaban las ventanas para ponerme siempre sentada de espalda a las ventanas para que no me diera el sol o la luz directamente en los ojos porque
sabía que si me daba el sol en los ojos tenía migrañas, ¿no? O sea, lo cual, menudo condicionamiento me había hecho a mí misma. Y eso es algo que, por supuesto, ya he trabajado. Una vez que he entendido todo esto, lo he trabajado y ya me siento donde me apetece y no tengo migrañas ya, pero bueno, es una sensibilidad que al final pues, te puede provocar molestias, ¿no? Pues estas serían como las 4 características principales que definen el rasgo de personalidad de la alta sensibilidad. Y luego hay otras características que están asociadas, ¿no? Como por ejemplo, o sea, que significa que van en el pack, que cuando tienes una, normalmente tienes un poco de todo, ¿no? Pues que normalmente somos unas personas muy autoexigentes, nos exigimos mucho, con lo cual pues a veces solemos hablarnos de una manera un poco negativa, ¿no? Solemos ser un poco crueles con nosotras mismas porque nos exigimos más a nosotras de lo que exigiríamos a otras personas. Solemos ser perfeccionistas, nos gusta que esté todo bien, también nos gusta tener todo bajo control, ¿no? O sea, controlar las cosas, y nos encanta la certidumbre. Y bueno, pues esto es imposible, que no se puede tener el control de todo al 100%, con lo cual pues es algo que hay que trabajar, ¿no? O sea, el tema del perfeccionismo está bien, o sea, está muy bien querer serlo, pero en la medida que intentar conseguir la perfección no te gaste demasiada energía, porque la perfección o el control absoluto es imposible, ¿no? Y bueno, otra característica clave que va asociada suele ser una baja autoestima, que al final, claro, todo eso mezclándolo, ¿no? Pues es un cóctel ahí interesante, y también somos personas que normalmente anteponemos las necesidades de los demás antes que las nuestras, entonces solemos cuidarnos poco porque normalmente eso, cuidamos a los demás, o si tenemos hijos, familia o en el trabajo, pues al final parece que todos van por delante de nosotras, y bueno, eso puede hacer que nos cuidemos menos y que respetemos menos estos espacios, ¿no? Y, y bueno, pues esas serían un poco las características principales que tenemos, ¿no? Ahora te iré contando más, que si no me pongo a hablar y no pararía. No, me ha gustado mucho escucharte porque al final estas características son como cuando nos compramos un coche, ¿no? Y cada coche tiene unas características. Entonces, cuando tenemos una personalidad con estos rasgos, es como que nuestra estructura del coche en el que nos hemos montado, en el que la vida nos ha puesto, tiene estas características. Pero como es un rasgo diferente y diferenciador del de otras personas, nos podemos sentir muy torpes a lo largo de nuestra vida porque es como, jolín, pero ¿qué le pasa a este coche que no funciona? O que se le acaba la batería súper rápido, o que llueve y me mojo, pero están los cristales aquí, ¿qué pasa, no? Y en verdad, claro, es que es un coche con unas características que tenemos que conocer para aprender a manejarlo y que nos lleve por donde nos hace bien, ¿no? Y también Claro. es un coche que circula por unas autopistas en el que, bueno, la sensibilidad es un desafío en nuestra sociedad, ¿no? Yo pensaba, ¿no? En todas estas veces que hemos escuchado, yo creo que pues todas, ¿no? Eres una sensiblona, eres de piel fina, eres una intensa, ¿no? Todos estos mensajes que recibimos de una sociedad que está profundamente desconectada y que en algunos casos también es insensible. Y yo pensaba, eh, ¿qué barreras tenemos a la hora de reconocernos como personas altamente sensibles? ¿O qué barreras te has encontrado tú o ves en las personas que acompañas? Claro, pues mira, has dado en el clavo cuando has dicho que tenemos, es como si, como esta metáfora que has hecho del coche, ¿no? Porque a veces hablamos como si tuviéramos un Ferrari en la cabeza, ¿no? O sea, un Ferrari que es un coche que va a 20.000 revoluciones, o sea, muchísimo más de lo que van los otros, que tiene una potencia tremenda, pero, como dice la frase, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada, pues así, ¿no? O sea, que demasiada potencia, si no sabes manejarlo, te puede hacer sufrir, ¿no? Y es que pues como decías, ¿no? Nuestro sistema nervioso es diferente. O sea, ya no solamente es la manera en la que pensamos, en la que sentimos, sino que nuestro sistema nervioso es diferente. Tenemos algunas zonas del cerebro más activadas, como por ejemplo la amígdala cerebral, que nos hace ver más los riesgos, ¿no? Ser más conscientes de los riesgos, y eso, claro, nos potencia los miedos. Entonces, cuando tenemos miedo y además lo combinamos con esta capacidad de sobrepensar, claro, te puede generar una ansiedad tremenda, ¿no? Luego también, por ejemplo, tenemos la ínsula cerebral también más activada que los demás, con lo cual esta parte del cerebro también hace que seamos más conscientes incluso de las cosas que ocurren, de
propia percepción de cómo somos, de nuestro autoconcepto y, claro, combinando todas nuestras características, claro, puede dar lugar a un montón de molestias, de inseguridades o de problemas a la hora de relacionarte con la gente, ¿no? Pero, claro, es muy importante eso, conocer cómo es tu coche, cuáles son, como decías, ¿no? Las autopistas y cómo funciona, porque si no lo sabes, claro, tú solo entiendes o sientes pues que te desbordas, que sufres más, que te molesta más que los demás y, como decías, pues la gente te lo hace saber, porque al final la mayoría de la gente que nos rodea no es paz y la mayor parte de la gente nos dice, pues, como decías, ¿no? Pues eres una llorona, o te quejas más de la cuenta, o te lo tomas demasiado a pecho, o deja de llorar, o tantas cosas que al final, en cierta manera, las incluimos en nuestro autoconcepto, en nuestra identidad, entendemos que hay algo que está mal con nosotros, porque la gente te lo está diciendo, te está diciendo que tu comportamiento, tu manera de relacionarte no es estándar, ¿no? O sea, no estás en la media, haces algo diferente y no gusta. Entonces, al final es algo, o sea, esa sensación de soy un bicho raro es algo que todas solemos sentir, ¿no? Porque dices, bueno, no sé qué pasa, pero yo esto no lo veo igual, o no lo siento igual, o a mí me afecta esto mucho más que el resto. Entonces, esa sensación de ser un bicho raro, esa sensación de no encajar donde encajan los demás, o que a veces necesitas conversaciones más profundas. Hay veces, otras veces quizá necesitas simplemente desconectar, pero hay muchas veces que necesitas una conexión más profunda de lo que la gente te puede ofrecer y dices, ¿qué me pasa, no? ¿Por qué me siento así? Entonces, esa sensación de bicho raro es algo que compartimos bastante las PAS. Y, y claro, a la hora de reconocer estas barreras, o sea, perdón, de reconocer la personalidad, me preguntabas por las barreras y yo creo que las barreras son muy culturales, porque depende mucho el tema de la sensibilidad si está valorado culturalmente o no, y depende de las culturas a veces de cada país. Y en países, yo qué sé, pues en los países asiáticos, por ejemplo, pues la sensibilidad o la introversión está muy valorada, ¿no? Y es como un punto muy positivo que tiene la gente. Pero, sin embargo, en la cultura española es todo lo contrario, porque en la cultura española se fomenta mucho más o se valora la extroversión, el ser echado para adelante, el tener ese empuje, el ir a por todas, ¿no? El enfrentarte con los problemas y adelante y bueno, sobre todo ese carácter extrovertido y de a por todas, ¿no? Eso está muy valorado y, sin embargo, las personas más sensibles, más reflexivas, que cuidamos esas sutilezas, parece que no está tan valorado, pero si seguimos existiendo aquí tras la evolución de toda la historia humana y de las especies es porque somos útiles, ¿no? O sea, nuestra aportación a la sociedad está más que demostrada y si no, la evolución nos hubiera extinguido cuando hay un rasgo que no se usa y no es útil, hubiera desaparecido y, sin embargo, es algo que ha estado presente en toda la evolución porque hemos sido personas y somos personas que aportamos esa parte más reflexiva, de análisis, de cuidado, de mantener estas sutilezas y unión y de empatizar y al final siempre hemos sido una parte importante de la sociedad, aunque como no encajábamos exactamente en lo que era la mayoría, en algunos momentos nos han hecho sentir diferentes, ¿no? Y por ejemplo, cuando somos niños, la manera en la cual se valore nuestra sensibilidad es clave para luego cómo vas a gestionar tu sensibilidad cuando eres mayor, ¿no? Y el tipo de seguridad y de problemas que puedas tener son claves, ¿no? La mayor parte de personas que cuando son pequeñas les hacen sentir mal por su sensibilidad o se la bloquean o se la tapan, pues son personas que, como decía antes, no van a dejar de ser sensibles, simplemente quizás se van a poner esa barrera, se lo van a tragar todo para adentro y van a tener ese terrible mundo interior, porque digo terrible porque normalmente si no lo gestionas bien puedes tener unos monstruos dentro de tu cabeza tremendos, ¿no? Cuando no lo dejas salir, lo bloqueas, y esto es algo que veo continuamente en consulta, ¿no? Hay gente que es un pas, digamos, que no lo puede evitar mostrar a la sociedad y otras personas que tienen una fachada pues con un bloqueo muy grande y lo viven por dentro, ¿no? Y porque piensan que
que quizá el ser sensible lo tienen asociado a debilidad, a fragilidad o a ser un blando, y a nosotros también nos cuesta, ¿eh? O sea, aunque sea algo que tú lo sabes y lo tengas aceptado, también es algo que todas hemos sentido alguna vez, ¿no? Hemos sentido que por ser sensibles, pues eso, somos más blandas, más débiles o más frágiles o que sufrimos más. Entonces, bueno, esto es una barrera importante, el querer superar esto o decirlo, ¿no? Yo hay gente que, por ejemplo, conozco mucho personalmente y, claro, una vez que yo ya hablo de esto, ¿no? Pues que la gente me dice, ve, a ver, ¿tú crees que yo soy paz? Gente que conozco bastante y digo, mira que yo reconozco a distancia, ¿eh? que tengo como un radar, pero hay veces que digo, no, yo creo que no, porque no manifiestas nada. Y me dicen, sí, pues sí que soy paz por tal. O sea, cosas que están totalmente en su interior, que no dejan vislumbrar, pero para nada. O sea, están totalmente bloqueadas y les causan unos problemas emocionales que se guardan para sí mismos tremendos, ¿no? Y todo por algún bloqueo que les ha impedido desde pequeños o bien de mayores mostrar esa sensibilidad, quizá por protegerse, ¿no? O porque se les ha censurado o por protegerse pensando que en este mundo no es bienvenido, ¿no? Y bueno, pues es algo que, bueno, desde las personas que divulgamos sobre la alta sensibilidad, queremos también que la gente aflore y que saque esa sensibilidad, ¿no? Porque no... O sea, callártela no sirve de nada más que para sufrir un poco por dentro, ¿no? Y bueno, como además la mayor parte de los PAS son introvertidos, o sea, un 70% de PAS son introvertidos y el 30% extrovertidos, ¿vale? Entonces, la mayor parte son introvertidos, tienden ya de por sí eh, a estar un poco más enfocados hacia el interior y guardarse estas cosas, ¿no? No hablar de sus emociones tanto. Entonces, por eso puede haber mucha gente introvertida que, aunque no se le vea, pero siguen ahí teniendo toda esa vida interna de sensibilidad bueno, que al final es una parte súper rica de su vida, pero puedes tenerla quizá bloqueada, ¿no? Justo leí un artículo muy interesante que hablaba de esto, ¿no? Como de los distintos sistemas de personalidad dentro de las personas altamente sensibles y diferenciaban las personas introvertidas, ¿no? Que tienden a tener un sistema como más para adentro, de las extrovertidas que tienen un funcionamiento más para afuera. Y lo relacionaban mucho con el sufrimiento y con la posibilidad de trauma, porque en las personas altamente sensibles que son extrovertidas, como que veían que, claro, hay como una apertura más grande al mundo externo, por tanto Exacto. se exponen mucho más a vivir situaciones que, como ven muchos más estímulos y de una forma más profunda que el resto, es mucho más probable que les impacte en sus vivencias emocionales y que les pueda generar de manera negativa pues alguna vivencia traumática. Y esto a la larga se veía que las personas altamente sensibles y extrovertidas sufrían más y tenían más probabilidad de sufrir traumas a lo largo de su vida. Sí, tienes razón. Además, hay otro subtipo también de PAS, que además yo me identifico, que es el de las buscadoras de sensaciones. ¿Y esto qué es? Pues somos personas que en el fondo tienes esa inquietud interna por conocer, por comprender, por descubrir, por probar situaciones nuevas, por exponerte. Yo me considero también extrovertida y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás todo el tiempo abriéndote, ¿no? Como decías, exponiéndote a situaciones nuevas, a personas, a relaciones y al final sigue siendo también altamente sensible, con lo cual no significa que puedas con todo. Al final tu sistema nervioso se sobrecarga igual que las demás, pero como encima estás más expuesta, te sobrecargas antes. Entonces es importante medirte, o sea, y encontrar ese equilibrio entre, bueno, seguir dando rienda suelta a tus inquietudes y a tus ganas de descubrir, de probar cosas nuevas o de conocer a gente, pero por otro lado proteger tu parte más interna y también pues asegurarte tus espacios a solas, tus ratos de descompresión, tus rutinas que te reequilibren, ¿no? Que tengas esos espacios y entenderte bien, ¿no? Porque si no, tú crees que es normal estar a tope y de repente que se te gasten las pilas y entonces lo que pasa es que te sientes
floja, te sientes mal, te sientes que no llegas o somatizas. Entonces, ser buscadora de sensaciones es como estar continuamente con un pie en el acelerador y otro en el freno, ¿no? O sea, tú quieres todo, 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 todo y de repente es como, no puedo, o sea, no puedo, no llegas Pero a no todo. llego. Claro, te sobresaturas y entonces explotas, somatizas, te bloqueas, pasan un montón de cosas que no entiendes, ¿no? Entonces, bueno, al final es bueno entenderlo, comprenderlo y asegurar, como decía, pues los espacios de descompresión, los espacios a solas. Es algo que cuesta y que al principio dices, ¿seré una egoísta? O sea, estaré... Es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Asegurarnos ese tiempo a solas o esos momentos, pero al final te das cuenta que son importantes para estar bien y para estar bien también para los demás, ¿no? Como solemos priorizar a veces el bienestar de los demás, dices, bueno, pues sobre todo si tienes pareja, si tienes hijos, dices, no, ¿cómo voy a tener un rato, a tomarme un rato de descanso? O pues sí, es que si tú vas agotando tus pilas, vas como una moto y de repente ya te agotas la energía, pues a última hora ya no vas a estar para nadie, ¿no? Vas a estar mucho peor. Sin embargo, si vas midiendo tu energía en el sentido de ver qué cosas te quitan energía, qué cosas te dan, reorganizar tus rutinas para meter cositas que son beneficiosas para ti, que te cuidan, que te hagan sentir bien, que te ilusionen, espacios, como decía, pues de tiempo a solas, de descanso, todo esto, pues tú funcionas mejor y funcionas mejor para ti y para los demás, con lo cual vas a estar mucho mejor también para el entorno que te rodea, ¿no? Entonces, sí, hay distintas personalidades, o sea, dentro de los PAS hay distintas métodos, bueno, no, me sale ahora, bueno, Subtipos, ¿no? Has dicho distintos antes. tipos, ¿no? Sí, distintos tipos o tipologías dentro de los PAS y aparte, claro, cada persona altamente sensible tiene este rasgo, pero combinado con otros muchísimos rasgos de personalidad, o sea que al final las PAS compartimos muchas cosas, pero luego también cada uno con el resto de sus rasgos de personalidad, con el resto de su entorno, de sus experiencias, al final viéndolo también desde una perspectiva sistémica, pues bueno, cada experiencia de PAS es diferente, ¿no? Compartimos muchísimas cosas, pero como cada uno lo viva es totalmente diferente. Y también se me ha encendido la bombillita según te escuchaba, ¿no? Con esto de las barreras culturales, que en Sí, función de dónde estamos pueden ser diferentes. Y claro, yo pensaba que sí, para nosotras las mujeres ser paz es algo difícil, ¿no? Porque la sensibilidad puede estar como muy devaluada a nivel social. Para los hombres, que además es un término contrario a lo que se considera la masculinidad, sí. eh, tiene que ser muy complicado. Sí, 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 lo es totalmente porque para ellos existe esa barrera de los hombres no lloran, ¿no? Esa barrera para las mujeres sí que está más aceptado que seamos sensibles, pero para los hombres en el fondo es como algo que no está bien, ¿no? O sea, es como, pues eres una afeminada, o sea, si las mujeres ya de por sí hemos oído, nos han puesto esas etiquetas desde pequeñas, ¿no? Eres una llorona, eres una quejica, tal, pues a los hombres todavía con ese punto más de qué sensible eres, no tienes que llorar, entonces en el fondo si quieres ser un hombre tienes que ser un tío duro, ¿no? Esa imagen de tío duro pues puede ser muy dañina para ellos porque les bloquea más, o sea, les bloquea todavía más en el sentido de no querer mostrar esa sensibilidad, ¿no? De todas maneras, el porcentaje de hombres y mujeres PAS es exactamente el mismo. O sea, no hay diferencia, no es que realmente haya más mujeres PAS que hombres, sino que son exactamente el mismo, pero es cierto que los hombres lo tienen más bloqueado o más protegido por un tema cultural. Y realmente a consulta pues vienen también hombres, por supuesto, pero muchos menos. O sea, muchos menos son los que se atreven a realmente asumir esta parte y entender que es algo que tienen que trabajar bueno, a identificarse con esto, ¿no? Les cuesta. Por suerte cada vez más y como te digo, sí que vienen muchos hombres a consulta, pero sí, a ellos les cuesta más que a nosotras superar esa barrera porque está como menos identificado con su género, ¿no? Si tú, hablando de estereotipos, pues hablases de una mujer, te parecería correcto poner sensible. En un hombre no dirías normalmente que una característica de un hombre es ser sensible, ¿no? Pues claro, pues los PAS, a ver, los AILOS, un 20%, pues les cuesta, ¿no? O sea, salir y reconocer que son PAS.
Sí, culturalmente está esta asunción de que si son sensibles son afeminados, como si ser sensible Sí. fuese negativo y ser afeminado fuese negativo. Totalmente, sí, sí. Y además eso, afeminado, débil, frágil, blando, todas estas asociaciones que se han hecho con la sensibilidad negativas, ¿no? Entonces yo creo que va a haber, quizá, bueno, ahora mismo está abriendo más apertura a este rasgo y yo espero, ¿no? Que con el paso del tiempo haya como una mayor apertura de entender y aceptar y valorar esta sensibilidad y no solamente, por ejemplo, en el colectivo de los artistas, ¿no? Que al final, por ejemplo, los artistas muestran súper orgullosos su sensibilidad porque es precisamente la que les da ese punto especial de ser buenos y de expresar el arte y dejar fluir y es genial, pero en trabajos más normales, ¿no? En los que tiene la mayoría de la gente, en todo tipo de oficios, también hay un montón de gente sensible y también aportan muchísimo y aportan ese elemento diferencial en los equipos, en las empresas, te lo digo también como experta en recursos humanos, ¿no? Llevo 18 años también trabajando en el mundo de los recursos humanos, del desarrollo y bueno, sé que aportamos muchísimo en este punto, ¿no? Con este valor añadido de sensibilidad y somos clave también, somos nexo de unión dentro de los equipos y también, oye, somos personas responsables, trabajadoras, que se puede confiar en nosotras. Tenemos, o sea, a nivel profesional, somos una joya, que te voy a decir, pero es verdad que para trabajar en un equipo somos estupendas, o sea, tenemos un montón de ventajas y de beneficios que deberían ser puestos en valor, ¿no? Ojalá luego en el currículum pudieras poner como punto positivo, soy Paz, ¿no? En plan, cójanme que le voy a aportar un montón a su equipo y a su empresa. Pero sí, tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosas. Vale, Beatriz, pues ahora querría profundizar en un tema que has mencionado antes, que es también la visión que tiene o sea, cómo la etiqueta PAS es vista también desde el modelo pues más académico, ¿no? En el que tú has dicho, pues es una etiqueta joven, lleva 30 años, pero sí que es cierto que yo noto como que hay una resistencia por parte de la academia de realmente considerar que es una etiqueta válida, que es un rasgo descriptivo. Entonces me gustaría preguntarte eh, esta diferenciación que has hecho antes de por qué ser una persona altamente sensible no es un diagnóstico. Uh-huh. Sí, yo diría que porque no es un trastorno. O sea, no es un trastorno, ni un síndrome, ni un déficit. No es algo que te vaya a salir, te hagas un análisis y te salga, ¿no? O, por supuesto que hay test, pero son test de personalidad, ¿no? Porque es un rasgo de personalidad, no es una enfermedad. Entonces, cuando decías que hay una resistencia es porque realmente es un rasgo relativamente nuevo para la psicología, ¿no? Cuando estudias la carrera realmente estudias a un montón de psicólogos, de filósofos antiguos con mucha solera, como muy respetados. Y a mí hay una cosa muy curiosa que me ocurrió al estudiar la carrera. Yo como primera carrera estudié Derecho, ¿no? Y estuve un tiempo trabajando también como abogada y claro, nada que ver, ¿no? Ahí es, o sea, solo hay una verdad, por así decirlo, ¿no? Las leyes son estas y ya está. Luego ya otra cosa es en un juicio las interpretaciones del abogado, el fiscal, bueno, eso es otra cosa, pero lo que estudias en la carrera está clarísimo, o sea, esta es la verdad, punto. Pero luego cuando estudiaba psicología, claro, se me hacía curioso porque estudiaba un montón de corrientes, ¿no? Pues según la corriente esta, esto es así, según el psicólogo tal, esto es así, según el otro psicólogo es así. Y yo decía, bueno, ya, pero ¿cuál es la verdad, no? ¿Cuál es el correcto? Decía, no, todos, o sea, son todo corrientes que tú puedes estudiar, estar más o menos de acuerdo, aplicar en determinados momentos o las terapias, ¿no? Hay un montón de terapias diferentes que cada una puede ser aplicada en un momento y no significa que una sea más correcta que otra, sino bueno, pueden ser válidas para un momento u otro, ¿no? Y lo mismo ocurre con los tipos o las clasificaciones de rasgos de personalidad. Ha habido muchísimas a lo largo de toda la historia y al final, bueno, estudias todas, ¿no? Y algunas tienen pues, muchísimos años o incluso siglos de historia, otras tienen menos y también a veces hay momentos en los que pues, pega más con una cultura, un tipo de clasificación o con otra.
pero realmente todas son válidas. Y además esta está realmente, o sea, este rasgo de personalidad está súper estudiado científicamente, está probado y bueno, existe, ¿no? No hay ninguna duda de ello, pero al final cada uno, a veces, cada psicólogo pues aplica pues quizá lo que le encaje más, ¿no? O sea, de todas las corrientes que ha estudiado, pues cada persona conecta con unas u otras, ¿no? O sea, quizá yo, por ejemplo, al ser PAS he conectado mucho y me he sentido muy identificada y he entendido y he interiorizado muchísimo este rasgo de personalidad y he entendido todo el potencial y pues oye, me dedico a explicarlo y a ayudar a difundir sobre esto, ¿no? Pero otras personas conectan más con otro tipo de personalidad o dicen, bueno, quizá esto es algo relativamente nuevo, no está todavía aprobado, bueno, es como decías nuevo, pero bueno, ya hace 30 años y ahora cada vez las cosas van como más rápido, ¿no? Todo tarda menos tiempo en consolidarse y bueno, yo creo que esta es un poco la explicación y que en psicología hay muchísimas versiones, muchísimas clasificaciones, muchísimos tipos de terapia y no significa que haya solo uno que sea el correcto, ¿no? Sino que hay muchos que se pueden aceptar y se pueden trabajar. Y pueden ser complementarios además, o sea que este tipo de o este rasgo de personalidad es perfectamente compatible pues, con los Big Five o con cualquier otro tipo de clasificación. ¿Cuál sería la diferencia, Beatriz, entre una persona sensible, una persona altamente insensible y una persona que tiene un sistema nervioso desregulado? Pues mira, una persona sensible, bueno, partimos de la base de que todos, o sea, tenemos un grado de sensibilidad, ¿no? O sea, todos más, en mayor o menor medida sentimos, ¿no? Salvo, bueno, que sé, pues los psicópatas no sienten, ¿no? O sea, esa parte la tienen bloqueada, pero el resto de personas normalmente tenemos un grado de sensibilidad y funciona como una campana de Gauss, ¿no? O sea, el grado de sensibilidad sería una cosa así, entonces por aquí están las personas que tienen baja sensibilidad, en la parte más poblada estaría pues toda la parte de personas que tienen una sensibilidad normal, por así decirlo, o correcta o en la media, y luego estaría la parte más pequeñita otra vez de la campana, que somos las personas que tenemos una alta sensibilidad, ¿no? Entonces, personas sensibles somos todas, ¿no? Alta sensibilidad, pues el 20%, que es un grado más, ¿no? O sea, dentro de ese rasgo o rango de sensibilidad, pues somos como ese punto más que además suele tener estas características claves, ¿no? Y luego comentabas lo del sistema nervioso desregulado. Esto es algo diferente. No tiene que ver tanto con la alta sensibilidad, sino con un trauma, ¿no? La diferencia sería, pues la alta sensibilidad es algo con lo que naces, o sea, naces y es algo que viene ya definiendo tu sistema nervioso y cómo eres por dentro, y luego, según cómo lo lleves tú o lo gestiones, pues puedes tener unas u otras sintomatologías. Y luego, por otro lado, está el sistema nervioso desregulado, que eso tiene como origen un trauma, ¿no? Normalmente es un trauma que se vive de pequeño o se vive en la edad adulta y eso desequilibra tu sistema nervioso y hace que se active la alarma cuando no toca o que vivas determinadas situaciones como un caos, ¿no? O sea, sientes dentro de ti que no puedes controlar ese sistema nervioso, ¿no? Toda la activación que tienes y, bueno, pues es otra cosa diferente, es algo que viene provocado por un trauma, ¿no? O sea, no es algo con lo que se nace, sino que es algo que viene provocado por un trauma y tiene otro tipo de expresión, ¿no? Pues a la hora de manifestarse es diferente, no tiene las mismas características que tiene la alta sensibilidad. Puede ser muy desagradable, o sea, y te puede afectar muchísimo a tu vida y lo mejor es, desde luego, tratarlo y hacer terapia precisamente pues, para sanar ese trauma y reequilibrar el sistema nervioso, ¿no? Más que atender a los síntomas es atender a cuál es el origen que ha provocado que este sistema nervioso esté desregulado. Porque puede ser que muchas personas que nos escuchen, que se sientan desbordadas en su día a día con sus emociones, con lo que les pasa, con su forma de vivir la vida, con sus anhelos, puedan estar preguntándose si son personas altamente sensibles. Y también hay el caso de personas que no son altamente sensibles, sino que pues están en un momento de desbordamiento emocional, bien por eventos traumáticos, bien porque en ese momento están bajo estresores intensos, ¿no? Por el periodo de vida, por cualquier situación, y son cosas diferenciadas.
Sí, Eh, sí, sí, son muy diferentes. Pero fíjate, es curioso que las PAS se suelen sentir súper identificadas en cuanto escuchan de qué va el rasgo, se suelen sentir muy identificadas con las características, ¿no? Y normalmente la gente sabe, o sea, es algo como además somos muy empáticas, enseguida conectamos mucho y es como, "Ah, yo tengo eso, ¿no? O sea, es como estás hablando de mí. Y entonces las personas PAS suelen ver la diferencia. Cuando es alguien que, pues eso, que está desregulado y que tiene ese periodo puntual, a veces quizás no es capaz de ver que viene de un trauma, ¿eh? Y bueno, por eso, pero eso es algo que en consulta, en cuanto trabajes con un psicólogo especializado, te va a ayudar a ver la diferencia, ¿no? Y ver también qué es lo que se puede trabajar, pero como decía, las características son distintas y normalmente las personas con el sistema nervioso desregulado tienen otras expresiones distintas que no coinciden con las características de la alta sensibilidad. Aunque, como hemos dicho antes, las personas con una alta sensibilidad también pueden vivir con más, al tener una ventana más amplia, ¿no? De emocionalidad y de situaciones Sí, vividas, les pueden impactar más o vivir con más frecuencia los traumas. claro, porque en el fondo todo nos afecta más. O sea, esta emocionalidad nos hace vivir todo más intensamente y claro, combinando esto con el resto de nuestras características, pues cosas muy cotidianas se nos pueden hacer muy cuesta arriba, ¿no? O sea, hay gente que el trabajo diario incluso se le puede hacer muy cuesta arriba si por ejemplo, no sabe gestionar bien su energía y llega al mediodía desbordado o una relación normal de amistad. Hay gente que, claro, entre que nosotros, por ejemplo, percibimos más o nos fijamos más en el lenguaje corporal, ¿no? Y lo combinamos con la lectura de la mente, con lo cual tendemos a hacer nuestras interpretaciones de lo que ha dicho, de lo que dirá, nos montamos unas películas tremendas, acabamos estando mal, eso combinándolo con nuestra baja autoestima, proyectamos ciertas cosas, entonces igual nos afecta muchísimo a nivel relacional. Bueno, la verdad es que somos mucho más proclives y susceptibles de sufrir desarreglos con nuestro entorno, ¿no? O sea, con nosotras mismas puede que nos sintamos peor porque nos hablemos peor, nos cuidemos peor, etcétera, y luego que no sepamos cómo relacionarnos con el entorno o con nuestro día a día, ¿no? Así que somos mucho más vulnerables a que nos suceda todo esto, ¿no? Pues por las características que tenemos, que somos, pues eso, caldo de cultivo ideal para distintos tipos de traumas, ¿no? Y lo que pasa es que a veces cuando lo trabajamos en consulta, hay cosas que hay gente nosotros tenemos esta especial sensibilidad, nunca mejor dicho, para entender cuando una PAS te está contando los rasgos de personalidad y qué cosas son un problema y qué cosas no son un problema, ¿no? O sea, cosas que son realmente simplemente características de su rasgo y qué cosas realmente, oye, tenemos que trabajar para sanar y curar, ¿no? Porque hay cosas que igual otros psicólogos no dan importancia, pero que a nosotras nos hacen sufrir un montón. O sea, yo qué sé, hay gente que no puede soportar ver las noticias, porque, claro, empatiza tanto y sufre tanto, que esto igual, claro, se lo cuentas a otras personas que ven todo el día las noticias para comer y para cenar y dicen, pero, ¿qué problema tienes tú? O sea, pero en nosotras es totalmente normal que no podamos ver las noticias, ¿no? Que no las soportemos porque eh, todo son noticias malas. El 95% son noticias malas, dolorosas, sufrimiento tremendo, una injusticia ¡buah! Que nos hace hervir la sangre, que no podemos entender cómo puede haber gente tan mala o vemos sufrir a la gente y sufrimos nosotras, ¿no? Imágenes que te impactan y no puedes ya olvidarte de ellas en todo el día, pues bueno, pues hay cosas que nos hacen a nosotros sufrir mucho más y nos hacen, pues con el tema de ansiedad, por ejemplo, pues es muy común, ¿no? O sea, el miedo combinado con la capacidad que tenemos de pensar, de ver los miedos, pues, al final hay muchísimas enfermedades o trastornos que somos más susceptibles de tenerlas por nuestras características. Y ahora vamos con la siguiente, enlazando justo con esto que acabas de, como de mencionar, ¿no? Sí. Em, ¿Qué debe tener una persona altamente sensible para vivir una vida equilibrada? Espera que bebo agua. Pues bueno, a ver, habría unos rasgos, o sea, unos consejos generales, ¿no? Pero es verdad que nosotras, por ejemplo, en terapia lo que hacemos es trabajar con cada persona lo que más le duele, ¿no? Normalmente los PAS cuando vienen a consulta traen
no solamente su rasgo de personalidad, sino todas las cosas que le han pasado y le han provocado otros trastornos, con lo cual trabajamos siempre todos estos trastornos, siempre desde una perspectiva de alta sensibilidad, pero trabajando lo que más le duele, ¿no? Pero si alguien solamente dice, bueno, yo lo que quiero es trabajar mi sensibilidad para estar mejor, pues bueno, lo primero que tiene que hacer es poner un poco el foco en el interior, ¿no? O sea, en verse, en escucharse, en prestarse un poco de atención para ver cómo vive todas las cosas, ¿no? Por un lado, para ver cómo se habla, ¿no? Cómo está viviendo, o sea, o cómo es su lenguaje interior. Esto es la metacognición, ¿no? El ser consciente de nuestros pensamientos, que a veces cuando somos conscientes es como, wow, o sea, ¿cómo puede ser que me esté hablando tan mal? ¿No? Y eso nos impacta y tiene un efecto tremendo en nuestro día a día, porque cuando nos hablamos mal, pues generamos un montón de emociones negativas que nos bloquean y nos autoboicotean, ¿no? Esa es una parte, prestar atención a cómo te hablas e intentar hablarte de una manera más agradable, ¿no? Cuidar tus descansos, tus tiempos de descompresión, respetar tus tiempos y tus momentos de cuando, o sea, identificar en qué momentos te sobreestimulas. Para eso también tienes que mirarte un poco dentro y ver qué situaciones te sientan mal, ¿no? Para, pues por ejemplo, si te sienta muy mal, yo qué sé, juntarte con mucha gente, ir a un evento social, pues bueno, tampoco te vas a convertir en un ermitaño, porque no, al final vivimos en sociedad, ¿no? Pero sí que si sabes que esas situaciones te sobreestimulan, pues imagínate, pues tienes una boda, pues bueno, descansa los días de antes, intenta tomártelo con tranquilidad, asegúrate de poder ir descansada, de saber en qué momento, si en algún momento te estás agobiando, sal un rato a dar que te dé el aire, bueno, esas cosas que a veces es como que no lo pensamos, ¿no? Y bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, a nivel de empatía, de emocionalidad, pues es importante, por un lado, saber poner límites, que esto es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Aprender a poner límites, a decir que no, porque a veces cuando dices que sí demasiado a los demás te estás diciendo que no a ti misma, ¿no? Por un lado, aprender a poner límites y por otro lado, dejar fluir la emocionalidad sin culpa, ¿no? O sea, dejar también que salga, no censurarse a sí misma, ¿no? Ni intentar controlarlo todo, ¿no? Rebajar pues las expectativas de perfeccionismo, de autoexigencia, hablarse de una manera más respetuosa y transmitir esa calma, ¿no? Intentar bajar la activación del sistema nervioso, que lo tenemos normalmente más activado, pues a través de momentitos de meditación, de conexión con la naturaleza, de descanso, por supuesto, asegurar las horas mínimas de descanso y bueno, escuchar también, bajar pues sí, esa autoexigencia y perfeccionismo, ¿no? Intentar convivir y adaptarnos a que no tenemos el control de todo. Y bueno, que son muchas cosas, pero muchas cosas que se pueden trabajar para estar mejor y a cada uno le duele una cosa, ¿no? Y pues el tema de la autoestima, pues vigilar cómo te hablas a ti misma y trabajar y reforzar esa autoestima, ¿no? Queriéndote y siendo tú la primera persona que te hablas bien y te quieres y te abrazas y te tratas bien, ¿no? Y a nivel de herramientas, o sea, estos son como consejos un poco más psicológicos, ¿no? Pero a nivel de herramientas, si tuviera que decir, mira, 2 herramientas que es que les van fenomenal a las PAS, ¿no? Pues una diría que es la escritura terapéutica, ¿vale? Y otra la meditación. Porque la escritura terapéutica es muy sanadora, porque nosotras tenemos la cabeza como a 20.000 revoluciones, como he dicho, ¿no? Y a veces se ha hecho un lío, ¿no? Tenemos un lío en la cabeza, como, pues eso, el gato que está ahí con el ovillo, de un lado para otro se ha hecho tal lío que no sabe ni salir. Entonces, cuando escribimos, es como que vamos poniendo orden a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos y no nos repetimos 20 veces como en nuestra cabeza. En tu cabeza te puedes decir 20 veces lo mismo, soy lo peor, soy lo peor, soy lo peor, soy lo peor. Sin embargo, si lo escribes, igual lo escribes una vez y dices, ostras, he escrito que soy lo peor, ¿sabes? Y ya no lo escribes más veces, intentas darle forma. Entonces, la escritura terapéutica nos sirve mucho para descargar nuestra cabeza, para liberar todo ese peso mental y esa presión y darle orden, ¿no? A nuestra cabeza. Yo, por ejemplo, lo recomiendo a veces por la noche cuando vas muy cargado antes de dormir, pues lo mejor es coger un papel y boli y descargar todo lo que tienes en la cabeza antes de
de irte a dormir. Yo siempre tengo pues es una libretita y un boli en la mesilla y así descargo todo antes de irme a dormir, ¿no? Para irte a dormir con la cabeza fresca y vacía, porque si no, luego todo el sueño se está ahí dándole vueltas, ¿no? Y luego la otra herramienta es la meditación, que la meditación cuesta, ya lo sé, sé que no es fácil para las PAS porque, claro, nuestra cabeza es que no para, entonces decir, no, mira, ahora paras, pues cuesta, o sea, porque no es fácil, pero o sea, no significa parar la cabeza, ¿no? Sino simplemente intentar distraerla concentrándola en otra cosa, ¿no? Distraerla de los pensamientos concentrándola, pues por ejemplo, en la respiración, ¿no? Simplemente intentar estar presente en el momento aquí y ahora, ¿no? Un poco de mindfulness, centrándote en la respiración y simplemente intentar seguir el ritmo de la respiración, que los pensamientos vendrán seguro, porque van a aparecer seguro, siempre vuelven, ¿no? Y simplemente, pues, vale, me abre un pensamiento, lo dejo ir, no me engancho, sigo concentrada en la respiración. Entonces, esto practicándolo ayuda mucho, va educando al cerebro a esos espacios de calma y de tranquilidad, ¿no? De bajar un poco las revoluciones. Entonces, a veces, aunque sea 2 minutos de meditación o 5 minutos, pero que puedes empezar por 1 minuto, ¿vale? Porque hay veces que 1 minuto es un mundo, o sea, conseguir 1 minuto de meditación tranquila ya es un mundo, pero que nadie piense que eso es poco, o sea, es mejor hacer 1 minuto de meditación que no hacer nada, ¿no? En el fondo estás como sembrando esa semillita en el cerebro para que esté más calmado. Entonces, si tuviera que recomendar 2 herramientas, esa, la escritura terapéutica y la meditación, que eso está al alcance de cualquiera, porque no necesitas nada. Para la escritura, un papel y un boli, y para la meditación, nada. Así que es algo que todos podemos hacer en cualquier lugar, ¿no? Yo cuando descubrí el término, me pasó esto que tú has comentado antes, ¿no? De que inmediatamente dije, wow, aquí hay algo para mí, ¿no? Y entonces cuando empecé a empaparme de todo esto, vi que, por ejemplo, para mí era muy importante el poder tener una relación conmigo misma, pero también con las demás personas y que mi propio espacio quepa mi sensibilidad. ¿No? Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante el vivir en un entorno con naturaleza precisamente para bajar el nivel de estimulación auditiva, visual, el conectar con que cabe la sensibilidad, ¿no? Hay espacio físico y en todos los términos para la sensibilidad. Y luego también aprender a resignificar esta sensibilidad, ¿no? Como vale, ok, he sufrido mucho a través de la sensibilidad y a día de hoy me puede también conectar mucho con emociones desagradables, pero también me permite conectar con una alta intensidad emocional en el lado positivo. Y a mí, por ejemplo, me sirve de amortiguador vital la belleza, el encontrar la belleza. Y eso es algo que creo que como paz puedo tener un radar mucho más definido y desarrollado que una Claro. persona no paz. Y eso es algo que está a nuestro alcance siempre, encontrar la belleza. Sí, sí, totalmente. Es que estamos más abiertos a verla y la valoramos mucho más, ¿no? Y encontramos la belleza en cosas súper sencillas, como puede ser una flor, una puesta de sol o cosas más sencillas, ¿no? Como una sonrisa, como, no sé, cosas muy básicas, ¿no? No hace falta que nos vayamos a un museo, sino que a veces en nuestro día a día podemos encontrar cosas que son perfectas, ¿no? Tal y como son y que podemos valorarlas y es un gusto poder valorarlas y poder vivirlas, ¿no? Y oye, me alegro que tú hayas encontrado ese espacio, ¿no? En ti. Es verdad que al final es algo a lo que tenemos que darle espacio y también como tú has dicho, ¿no? O sea, a veces las PAS, eh, cuando descubrimos el rasgo es como, wow, o sea, yo soy eso, ¿no? Como tú has dicho, que hay algo para mí, hay algo con lo que enseguida te sientes identificada, conectas y está genial, pero si luego no haces nada por adaptarlo, por hacer cambios en tu vida, por integrarlo en tu vida como tú has hecho, ¿no? Pues al final la gente se siente frustrada porque dice, vale, sí, o sea, soy paz, soy eso, pero ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, Mm. ¿qué hago? No, quizá les cuesta más hacer esos cambios en su vida para darles espacio, ¿no? A la sensibilidad e integrarla en su vida. Es algo que, pues sí, que les cuesta.
Entonces, bueno, pues para eso cuando a veces tú igual tienes más herramientas, ¿no? También eres psicóloga y tienes esa facilidad para integrar, hacer esos cambios, ¿no? Pero el resto de la humanidad normalmente pues les cuesta quizá integrar o hacer ese espacio y, bueno, pues para eso, en este caso estamos otros psicólogos que podemos ayudar en esa transición, ¿no? Pero sí, yo creo que la clave luego para sentirte bien es empezar a hacer cambios, introducir, cambiar el enfoque, cambiar tu perspectiva y empezar a ver la sensibilidad de otra manera. Mm, qué bueno, Beatriz. Pues me he quedado súper contenta de poder escuchar como este escaneo que has hecho, ¿no? De lo que significa ser paz. No sé si te gustaría añadir alguna cosita para cerrar. Bueno, como creo que te pasé, o no sé si luego tú los pasarás algunos Sí. libros, algún material, yo creo que eso es recomendable para alguien que quiera empezar a profundizar un poco más. Yo aquí recomiendo ir al origen y entonces si alguien quiere empezar a leer o a profundizar un poco más, yo recomendaría los materiales de Elaine Aron, que es la psicóloga estadounidense que empezó a hablar de este tema, que tiene unos libros preciosos, por ejemplo el de El don de la sensibilidad, que es el que se habla del rasgo de personalidad, o el manual hay un manual de trabajo que creó ella misma, que es para empezar a trabajar y empezar a profundizar, ¿no? A mirar adentro en la sensibilidad y empezar a aplicar otras cosas y, como tú bien decías, a reestructurar o reconsiderar cosas, ¿no? Y es un libro que te ayuda como a dar ese primer paso para empezar a cambiar cosas, ¿no? Yo recomendaría esos libros que son los primeros que pueden ir provocando un cambio, ¿no? También te propuse una película que se llama Sensitive y algún otro libro más, por ejemplo, de Karin Fayers, que es también la referente aquí a nivel de España, de la alta sensibilidad. Y bueno, yo animo pues, oye, a las personas que se hayan sentido identificadas, que sigan profundizando, que sigan entendiéndose, comprendiendo, que se miren con cariño, que no se asusten, que no es algo malo, ¿no? Que no es como, ay Dios, qué mal, que me ha salido el test de alta sensibilidad muy alto. Bueno, no pasa nada, o sea, es estupendo y simplemente hay que aprender un poco a gestionarlo bien, a trabajar algunas cosillas y a llevarlo bien, ¿no? O sea, que sí, que animo a todo el mundo a que siga profundizando y que hagan los cambios necesarios para abrazar su sensibilidad, ¿no? Hacer las paces e integrarla como tú has hecho, ¿no? Qué bueno, Beatriz. Pues Sí, y nada, y muchísimas gracias. agradecerte, sí, nada, eso iba a hacer, agradecerte, Sonia, el que hayas contado conmigo para esta sesión. No, agradecida yo de poder escucharte, de que nos hayas dedicado este tiempito y también de haber recopilado este material, que sí que lo enviaré por las cartas espejo, que es la newsletter que yo suelo enviar como un par de veces al mes. Y así aprovecho también para quien no esté suscrito, si se quiere pasar por la página web y suscribirse y así la recibirá. Y Genial, qué bien. Beatriz, ¿te apetece dejar por aquí alguna forma de contacto por si alguien quiere pues mandarte algún mensajito, hacerte alguna consulta en concreto? Sí, genial. Pues bueno, me podéis encontrar en mi web que se llama Positiva Sensibilidad, ¿vale? Tanto en la web, que es www.positivasensibilidad.com, como en Instagram, que es @positivasensibilidad, ¿vale? Así que ahí tenéis un test gratuito para hacer, podéis suscribiros a la newsletter, podéis contactar, podéis pedir una sesión gratuita de valoración y bueno, pues así nos conocemos. Así que genial, nada, espero conoceros pronto a todos los que os animéis. Qué bueno, Beatriz. Pues yo también voy a dejar por aquí mis redes por si las personas que nos están escuchando quieren contactar. Podéis encontrarme también en @soniagarijo _ psicóloga en Instagram y en YouTube, que es donde comparto la forma que tenemos de trabajar en mi consulta y las formaciones que dirijo a psicólogas, psiquiatras, terapeutas y otras profesionales de la ayuda. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión sobre el episodio, también me podéis mandar un mail a hola@soniagarijo.com y también pedir pues información sobre las consultas. Y nada, recordaros que no olvidéis suscribiros al canal por el que estáis escuchando este episodio. eh, y también, pues, si se lo queréis enviar a esa amiga que creéis que le puede ayudar a escuchar sobre alta sensibilidad, os lo agradezco mucho y sobre todo el haber llegado hasta aquí, un episodio más. Ya nos despedimos, así que os mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima.